tema en Panamá, pero acá estamos en el tercer mundo. Acá también. No, pero no creo que tan grave como Argentina hoy día. Ah, Pero bueno, igual seguimos haciendo cosas, poniéndole toda la energía. Bueno, sí, Jennifer, me están avisando que ya estamos para comenzar. Muchísimas gracias por haberte unido a la bandada en este tercer Festival de Aves Migratorias Albúfera de Mar Chiquita. Tenemos la suerte de contar hoy con una calidad de gente impresionante de toda América, porque han estado desde Chile, desde México, y bueno, y ahora tenemos la suerte de tener a Jennifer desde Panamá. Ella es licenciada en Administración de Empresas y desde el año 2004 pertenece a un grupo conservacionista, que creo que yo, si no me equivoco, es una de las fundaciones conservacionistas más antiguas del mundo, Audubon, y desde el 2009 ella se dedica y es directora de Audubon Panamá, digo bien, de proyectos. este, claro, directora de proyectos, monitorea, investiga y trabaja en educación. Y ahora nos va a dar una charla sobre educación ambiental. Y bueno, nada, contanos porque queremos escucharte. Hola, gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy contenta de poder compartir con ustedes un poquito de lo que hacemos nosotros acá en Panamá. Definitivamente la pandemia hizo que tuviéramos que hacer cambios, en nuestro caso reinventarnos un poco con nuestro programa de educación ambiental, que desde el 2009 ha llegado a más de 13,000 niños en la ciudad de Panamá y en una provincia más hacia el oeste del país. Voy a compartir mi pantalla. Es decir, que ustedes están ahora ocupándose de la educación ambiental de 13.000 niños en Panamá. Es un montón de niños Hasta eso. la fecha, esa es la cantidad de niños por año. Tenemos 3,000 niños aproximadamente ahora en estos últimos años. Y ahora les voy a contar cómo esos números fueron cambiando en el camino. Ok. Bueno, Se yo ve llamé, perfecta la pantalla. ay, perfecto. Yo llamé a mi presentación Educación Ambiental con y sin pandemia, ya que en Audubon, Panamá, nosotros somos una organización que tiene 50 años de estar en Panamá. Iniciamos como un club de observadores de aves. Sin embargo, todo esto se debía a que teníamos la presencia de militares en la zona del canal y a gente que trabajaba también en el canal de Panamá. Y de ellos vino toda la creación de un capítulo de la Audubon de Florida. Sin embargo, con la transición a manos panameñas del canal, igualmente pasó con la organización. Y en el año 80, nosotros entonces nos volvimos una ONG ambiental panameña. Audubon Nacional es nuestro socio, sin embargo, somos dos entes separados ya. Les voy a contar un poquito de los antecedentes para entender y ponerlos en contexto del sitio y la razón fundamental por la que Audubon Panamá ha decidido hacer educación ambiental. Desde los años 70, 80, iniciaron los científicos canadienses a estudiar las migraciones a través de todo el hemisferio. Yo creo que ustedes deben conocer muy bien a Morrison y el aporte que hizo al conocimiento de aves playeras. Y como pueden ver en este mapa, este es Panamá, así pequeñito, pero esta gran pelota, este gran círculo que ven aquí, que es justo en la ciudad, es donde se concentra la mayor cantidad de aves playeras pequeñas. Son 30 kilómetros muy cercanos en la ciudad de Panamá. Posteriormente, entonces, Watts de Estados Unidos, de Virginia, vino e hizo trabajo en sitio también para ver y determinar la cantidad de aves que estaba utilizando esa franja de 30 kilómetros de costa cercano a la ciudad. Como pueden apreciar aquí, esta es la ciudad y estas marcas son donde se concentran las aves playeras.
en su migración. 80% de todas las aves que se observaron utilizaban esos 30 primeros kilómetros de la costa. Ambos estudios nos decían que entre 1 a 2 millones de aves de más de 30 especies de aves playeras migratorias utilizan el humedal Bahía de Panamá cada otoño durante su migración anual. El humedal Bahía de Panamá es el único sitio en Centroamérica de importancia hemisférica para aves playeras, según la red hemisférica de reservas para aves playeras, por la gran cantidad de aves que albergan y que algunas de ellas también pasan su primer año de vida utilizando este sitio. Gracias a esta información, ese sitio es sitio Ramsar, parte de la red hemisférica y también es un área protegida. Para el año 2009, en Audubon decidimos empezar a trabajar en un plan de conservación para esos humedales de la Bahía de Panamá, ya que hasta el momento recién estaba obteniendo su designación como refugio de vida silvestre según nuestra autoridad de ambiente. Y nosotros veíamos cómo era un sitio que necesitaba algún tipo de protección, pero que fuera también de manera participativa. Iniciamos un proceso para elaborar este plan, donde nos juntamos con comunidades tan alejadas como el último puntito que vieron en el mapa, autoridades, escuelas y otras ONGs para que nos ayudaran a construir este documento donde teníamos objetos de conservación, obviamente los playeros, los fangales, los manglares y por supuesto el camarón blanco y la concha, porque son productos de los que las comunidades que viven alrededor dependen y que son un aporte a la economía nacional. Pero también existen muchos retos en ese sitio. Uno de ellos que es muy grave y que da vergüenza mostrarlo, pero que tengo que decirlo, es el tema de la contaminación por plástico. También está el tema de la conversión de los humedales a otros hábitats, que no sé si eso sucede allá en Argentina, pero hay una práctica de convertir los humedales a diferentes usos que no necesariamente son amigables para el ambiente. Por ejemplo, urbanizaciones, me imagino. Correcto, correcto. Campos de golf. Es lo que pasa en toda América, evidentemente. Es algo que es una política internacional de tomar los humedales para hacer urbanizaciones. Un horror. Exacto, no, todos estamos metidos en el mismo problema. Entonces, gracias a este plan también encontramos estrategias y una de ellas era trabajar con las comunidades alrededor de este humedal y crear en ellas el aprecio para poder conservar este sitio. Pero también tengo que contarles un poquito. Audubon hacía educación ambiental desde el año 2000, pero era una educación ambiental de una visita una vez al mes o 2 veces al año para darles charlas, para hacer talleres con las comunidades. Y ya para el año 2008, nuestra directora ejecutiva sentía que para poder obtener objetivos de participación clara, necesitábamos tener un proyecto de educación ambiental muchísimo más fortalecido. Y es así como ella se reúne con 2 maestros jubilados, retirados, y una directora de escuela, y ellos nos crean un currículum. Esto era anteriormente nuestra educación ambiental. Hacíamos talleres, utilizábamos títeres, hacíamos sensibilización. Hicimos incluso una campaña de orgullo, que yo creo que ustedes también conocen de las campañas de orgullo. Y así fueron nuestros primeros pininos dentro de la comunidad. Eso sí, nos fuimos creando ese vínculo con las comunidades que vivían alrededor del humedal, lo que nos permitió en el año 2009 entonces entrar a las escuelas públicas de la área cercana al humedal Bahía de Panamá. Ay, mira, aquí no se ve, pero actualmente Aulas Verdes trabaja en la ciudad de Panamá con 20 escuelas y en el área de Chiriquí.
¿Y por qué? Porque el currículum de Aulas Verdes está muy enfocado a crear conciencia y aprecio por las áreas importantes para aves, pero también por los humedales. Es muy poco el conocimiento que tienen las comunidades acerca de qué es un humedal y normalmente siempre lo relacionan únicamente con manglares. Sin embargo, casi todos aquí, por lo menos Panamá tiene una red hidrográfica bien grande y casi todos vivimos dentro de una cuenca, o sea que vivimos dentro de un humedal. Aquí, como pueden ver, estos son los puntos donde están las escuelitas. Este es el humedal Bahía de Panamá, que espero que puedan ver mi pulsor aquí abajo. Este es el área protegida y estas son las comunidades y las escuelas con las que estamos trabajando dentro de la ciudad. Iniciamos con una escuelita. Si no me equivoco, es este punto que está aquí. Y a los siguientes 3 años, entonces continuamos y crecimos a 5 escuelas, después 10 escuelas, después 15 escuelas y ahora con las 20 que tenemos. Y pensando en que debíamos crear conocimiento también en las partes medias y altas de la cuenca de los ríos que drenan sobre este humedal, ya que era importante que ellos entendieran cómo nosotros, aunque no estamos dentro del humedal, lo podemos estar impactando. Como les dije, a la fecha nosotros hemos trabajado con 13,000 estudiantes, hemos capacitado a 270 maestros y como un logro con el Ministerio de Educación, colaboramos con ellos en un Foro Nacional de Educación Ambiental. ¿Pero qué lo hizo diferente? Que fueron maestros del proyecto, maestros de esas 20 escuelas que fueron los que capacitaron con actividades relacionadas a aves y a conservación de hábitat y cómo correlacionarlo con las materias y las asignaturas de clase, lo que hizo esto un logro muchísimo más importante para nosotros. ¿Qué otras cosas tiene Aulas Verdes que lo hace diferente? Utiliza el patio de la escuela. Nosotros buscamos que el niño tenga una relación con ese hábitat, con ese ecosistema que tienen allí, cerquita. Utilizamos herramientas como eNaturalist, eBird, para que los niños documenten toda la biodiversidad que tienen alrededor de su escuela. Hemos empezado a observar cambios en muchas de estas escuelas. Hay nidos de aves. Y anteriormente, como los niños no conocían, algunos hasta tiraban abajo esos nidos. Ahora, esos mismos niños son los guardianes de que esos nidos nadie los toque. Incluso reutilizan las aguas de lluvia o de los aires acondicionados para mantener las plantas alrededor y que haya más biodiversidad. También creemos que acercando a los niños a la naturaleza es que logramos crear en ellos esos cambios. Y por eso los llevamos a visitar el humedal, a conocer el humedal. Algo que nosotros hacemos en clase, que les hablamos de un manglar, de un fangal, entonces ellos aquí en esta gira lo pueden ver, pueden tener contacto directo con los neumatóforos, que les cuesta tanto trabajo aprenderse esa palabra. Entonces, eso va cambiando la experiencia y enriquece ese conocimiento que nosotros les hemos estado dando en clases. También los acercamos a otros sitios, por lo menos esta es una planta de tratamiento que está muy cerca a la humedad, al humedal, y hablamos de esa relación de tener aguas limpias que lleguen a nuestras costas. Los acercamos a científicos cuando vienen a trabajar en esos humedales científicos. Entonces siempre apartamos por lo menos una mañana para que los que sus papás les den permiso nos acompañen a conocer
a los científicos y verlos cómo trabajan y lo interesante que es ese trabajo que ellos hacen dentro de los manglares. Y algunas veces los dejan incluso soltar a las aves, lo que hace que esos niños queden, yo digo que marcados, porque son experiencias que a ellos no se les olvida. Muchos de los niños que en esta foto en particular aparecen actualmente ya son jóvenes universitarios y muchos de ellos aún nos escriben y nos acompañan. En el caso particular de este, nos ha acompañado incluso a hacer anillamiento de aves playeras en la costa. Como les dije, ellos tienen ese contacto, ven las aves migratorias cuando empiezan a llegar a Panamá. También probamos otro tipo de conocimientos. Tenemos muchos juegos al aire libre, como este, que es como un perchís, pero adaptado a nuestros humedales. Y una actividad, entonces, dirán ustedes, pero ¿y no hacen festivales? Porque tú estás hablando en un festival de aves. Pues sí, imagínense 25 escuelas con 25 festivales de aves llenos de estas bandaditas, desde bandaditas de pequeñitos hasta bandadas de aves grandes. Y en estas jornadas de festivales, los niños, los maestros, los padres crean obras de teatro, algunas escuelas hacen recorrido alrededor de la comunidad con mensajes que alienten a sus vecinos a proteger su comunidad, a defenderla, a ser parte de las acciones de conservación. Y aquí, como ven, estos son todos playeros que esas madres orgullosas ayudaron a sus niños a confeccionar para un concurso de disfraces, porque también les pedimos les hacemos un concurso de disfraces donde les damos premios, pero siempre pedimos que sea material reciclable. Y con el tiempo los papás nos han sorprendido. Estos creo que son ya como los modelos ultra, porque en los primeros festivales había muy poca participación, o sea, la participación era más baja que la que tenemos ahora. Ahora ves este tipo de disfraces especializados. Aquí tenemos un playero occidental, aquí tenemos un chorlo semipalmeado y aquí tenemos un chorlo de Wilson. Entonces, estos niños compartieron también con el grupo de aves playeras del hemisferio occidental, que el año pasado Panamá fue la sede de la reunión del grupo, y ahí yo estaba presentando nuestra experiencia y me sorprendieron a mí también estos niños con sus padres mostrando parte de los trabajos que ellos hacen y cómo nuestra educación ambiental impacta en ellos. Aquí otras fotos de los festivales, ya en sus inicios, que pueden ver es muy diferente cómo han evolucionado los disfraces en el camino. Y también entonces hacemos murales que también concursan y compiten un poco para motivar también ese trabajo en grupo. Y que como salón ellos se sientan parte, participen y creen ese mensaje. En este caso, nuestras últimas campañas y siguiendo las campañas de la Convención de Especies Migratorias va muy enfocado a decirle adiós al plástico y a cambiar nuestros hábitos de uso, ya que es lo que mayormente vemos en nuestras costas. Y miren, este es otro ejemplo de cómo nuestros disfraces han ido evolucionando y este fue hecho totalmente de recursos de la naturaleza. Aquí un poco de las obras de teatro. Esta iba muy enfocada al tema de la planta de tratamiento que les enseñé. Y este es un manglar y estos son sus neumatóforos. Y de dónde nace el río, él representa la montaña donde nace el río y cómo llega a la costa.
Son jornadas muy interesantes el trabajo que hacemos y los festivales en las escuelas, porque tienen una creatividad y tienen una manera de llevar ese mensaje ambiental que lo hace más bonito y más satisfactorio, la verdad. También capacitamos a los maestros. El maestro es una parte fundamental del éxito de nuestro proyecto. Todos estos maestros se capacitan con nosotros en herramientas, en actividades que hagan que sus clases y cómo correlacionar la educación ambiental sea mucho más sencilla. Al inicio lo veían como una tortura ir a una semana de capacitación con nosotros cuando en teoría ellos deberían estar como de vacaciones. Sin embargo, el último día ya para mí es muy difícil porque no se quieren ir para las casas, porque nosotros a ellos también los acercamos a los ecosistemas. Los acercamos a lo que nosotros queremos que ellos enseñen. Y como ven, esas sonrisas no me dejan mentir, ellos disfrutan cada día de su capacitación y eso hace que esos maestros se sientan mayormente involucrados en lo que hace el proyecto. Hay otros maestros que, como les dije, en el foro de educación ambiental, fueron los que capacitaron a esos otros maestros y aquí hay un ejemplo. Estos son 4 maestras, aquí falta una, que ese día del foro realizaron un taller de creación de títeres y les mostraron a sus colegas que eran de diversas zonas del país cómo ellas utilizaban estos títeres para enseñar sobre migración, sobre calidad de agua, sobre todos esos procesos naturales. Entonces fue interesante porque los maestros disfrutaron. También hicimos talleres con la parte cultural. Estos eran unos sombreros, qué lástima aquí no se ve, esta es la maestra que está enseñando a los otros colegas, porque por medio de una danza con sombreros de aves se hace entonces la relación con las aves y los hábitats. El otro día hablaba con mi amiga Mirta Carvajal, que me hablaba del tema de la cultura y en verdad sí, tenemos esas historias de ancestrales de nuestros grupos indígenas, que también sirven como herramienta de educación. Pero llegó el 2020 y llegó la pandemia. Y aquí en Panamá la escuela comienza en el mes de marzo. Los niños iniciaron la primera semana de marzo y el día 9 de marzo las autoridades deciden ponernos en cuarentena total y cerrar las escuelas. Y bueno, para mí fue un poco difícil porque yo soy la que lidera este proyecto en este momento y desde hace varios años ya. Y no me cabía en la cabeza, ni a mí ni a mi equipo, que dejáramos de hacer educación ambiental, porque al final parte del problema medular por el que estábamos pasando es consecuencia de un problema ambiental. Entonces es así como decidimos crear entonces la reinvención y estuvimos varias semanas pensando, viendo qué decían las autoridades de educación sobre el tema. Aquí en Panamá, no sé allá, decidieron priorizar los temas que los niños iban a estar dando cuando las clases virtuales se habilitaran. Y cuando tú estudiabas ese contenido, no veías realmente cómo había una relación con la parte ambiental. Así que nosotros decidimos reinventarnos y crear distintas herramientas. Hemos estado utilizando la gamificación, aprendiendo con juegos, y hemos creado estos juegos en una herramienta, una app, que lo bonito de esta herramienta es que si el niño no tiene internet, pero recibe el link del juego,
él lo va a poder jugar y va a poder entonces aprender jugando. Actualmente no sé cómo es allá, pero inclusive en la ciudad hay muchos niños que no tienen acceso a clases por computadora. Entonces se está dando las clases por medio de radio, la radio estatal, las televisoras locales también están brindando ciertas horas de programación para que maestros den clases por grado, pero aún así hay niños que no tienen manera de accesar a la información. Entonces, Acá sucede exactamente lo mismo, es muy dispar. ok, y es una cosa que suena extraña. Aquí estamos en el medio de la ciudad, tú dirías, en esta ciudad que tiene tan altos rascacielos y el canal de Panamá tiene tanta plata, pero ahí es donde se ve cómo estamos, cómo se distribuye el dinero realmente aquí, y es muy marcado. Entonces, hay muchos maestros que están utilizando incluso WhatsApp para dar las clases. Y el maestro llama al niño por teléfono a la casa. Entonces, también hay un sacrificio. Yo, cuando tuve mi primera charla con los maestros para preguntarles qué les parecía mi idea, yo estaba así como que, Dios mío, me van a decir que no, pero la verdad es que 15 de las 20 escuelas aceptaron el reto y eso me llenó de orgullo porque los maestros, a pesar de todo, veían que sí se tenía que continuar con esto y ellos están utilizando entonces estas herramientas que yo les hago llegar todas las semanas. Incluso les hago un programa en Facebook Live donde hacemos manualidades, si se le puede llamar así, y ahí les damos pequeñas charlas del tema en particular que estamos tocando ese día. En este caso, estábamos hablando de las aves migratorias porque se acercaba el mes de las aves migratorias y había que hablar de ellas. Y empezamos entonces a recibir el aporte hacia nosotras. Empezaron los niños entonces a demostrarnos que sí se podía, empezaron a hacernos llegar fotos, videos, no solo de los trabajos de las aves, nos empezaron a enviar fotos de sus huertos y de cómo ellos seguían avanzando en casa el tema de los huertos, el tema de biodiversidad. Entonces ahí hemos empezado a ver que tal vez no son todos los niños del programa, pero por lo menos los que ahora mismo tienen la posibilidad lo están aprovechando. Aquí, como ven, nos mandan fotos. Ese mismo trabajo ustedes lo observaron en la foto que mostré de la capacitación de los maestros. Los maestros están utilizando todos esos recursos para llevar también cosas divertidas a los niños, porque estar encerrado tantos meses tampoco es tan bueno para ellos, que necesitan soltar todas esas energías, ¿no? Y bueno, también hicimos un festival virtual, un reto, porque ¿qué hacemos en un festival virtual? Es muy distinto a cuando tienes a cada escuela haciendo sus actividades. Entonces, bueno, tuvimos a una oradora invitada, las maestras de los títeres nos hicieron una obra de teatro, hicimos un concurso de máscaras de aves, hicimos un concurso de maquetas. Y en estos concursos pusimos unas reglas muy interesantes. En el de maquetas en particular, los niños tenían que construir un humedal, y aquí sí dejamos las edades para los niños de 10 a 12 años para el tema de construir el humedal, pero los requisitos eran que fuera un humedal local, o sea, nacional, que tuviera 2 aves locales y una migratoria. Y la maqueta ganadora fue un éxito. Hemos recibido muy buenos comentarios, ya que la niña se enfocó en un humedal que es muy poco conocido,
porque es muy lejos de la ciudad y es en un área que limita con Costa Rica, pero su explicación fue muy clara y para la gente quedó muy claro el tema que la chica quería transmitir, de la importancia de ese humedal por las especies que allí albergaba. Entonces eso también nos va llenando de regocijo porque un festival virtual era un reto. Las maestras hicieron la obra de teatro de Voces del Río, que este año nosotros presentamos un video para Nat Geo que tocaba la temática de los plásticos y de cómo desde la perspectiva de dos jóvenes de 12 a 13 años, en la búsqueda del nacimiento del río de su comunidad, se daban cuenta de que si nosotros conservábamos como esa parte de la cuenca alta estaba conservada y prístina, entonces lo que ellos veían en su comunidad iba a ser una realidad muy diferente. Los invito a que en nuestro canal de YouTube lo vean, porque es un mensaje de 6 minutos, pero que esos jovencitos supieron transmitir, ya que muestran desde lo más bonito hasta lo más feo y piden que todos nos involucremos en trabajar contra ese tema de la contaminación. Y yo creo que ese es un problema que todos tenemos, o sea, compartimos demasiados problemas, la verdad. Y creo que el de la contaminación por plásticos es uno de ellos. Y bueno, ya con esto quiero terminar agradeciéndoles a ustedes nuevamente, agradeciendo a todos esos donantes que nos han estado apoyando durante todo este tiempo y que han creído también en que nosotros podemos continuar haciendo educación ambiental virtual. Ha sido un reto en las comunidades que eran más apartadas, que son más apartadas. Allá incluso nos tocó darles radio a los niños para colaborar y que ellos continuaran recibiendo sus clases, porque en el caso de ellos, algunos viven cerca de comarcas indígenas, donde no hay acceso a un internet, donde no llega una señal de celular, donde incluso no llega la pantalla de televisión. Entonces, espero que les haya gustado un poquito de nuestra historia, de lo que estamos haciendo, de cómo nos reinventamos. La verdad es que hay muchísimas historias detrás de todo esto, pero definitivamente hay mucho compromiso de crear conciencia y aprecio por los hábitats aquí en Panamá. Gracias. No, Jennifer, realmente muy interesante todo lo que estás contando. Un trabajo que obviamente requiere mucho esfuerzo y mucha participación ciudadana, como me decías vos hace un rato, o sea, especialmente de las maestras, ¿no? De los maestros, que tienen que involucrarse activamente para poder después transmitir. Sí. Nosotros en la Fundación Verde Pampa, que somos los que organizamos este festival, tenemos una guía que es que solo aquellos que conocen son capaces de conservar. Nadie puede conservar lo que no conoce. El tema de la educación es un tema fundamental en estas cuestiones ambientales. Se toma conciencia una vez que uno se enamora. Esa es la realidad. Y los niños son un lujo. Los niños son un lujo en todos los países y en todas las comunidades. Ellos lo que aprenden lo llevan a su casa y ellos son los primeros motores y generadores de cambios. Entonces es muy, muy, muy enriquecedor trabajar con niños, nosotros lo sabemos. Y bueno, nada, los felicito porque el trabajo que están haciendo realmente es maravilloso y esperanzador. Pensar que, bueno, de que así como yo siento como que esto es una red que nos unifica a todos, ¿no? Estamos todos trabajando para cambiar las cosas y luchando contra el mismo enemigo, que es el mismo ser humano que está haciendo desastres en todos los ecosistemas. Es muy bueno poder trabajar sobre esto con los chicos para que ellos sean los que puedan modificar las cosas, ¿no? Este tema de los plásticos, o sea, a vos te da vergüenza mostrar tu playa
todo el mundo pasa esto. O sea, las islas de plástico, la basura que llega a las playas. Estamos realmente en un momento donde la educación es realmente importante y urgente, porque no habría esperanzas para la humanidad si no fuera de esa forma, ¿no? Así Sí, que, bueno, un lujo tenerte este año con nosotros. Ojalá gracias. pudiéramos en algún momento pasar de la virtualidad a la parte presencial. Me encantaría conocer Panamá, porque me imagino que Uy, debe ser realmente muy bello, muy bienvenidos, bello. bienvenidos. Las puertas están abiertas cuando se pueda. Claro, ojalá que pronto sea así. Bueno, muy agradecidos por tu participación y te felicitamos por el trabajo que están haciendo. Y desde acá, desde la Argentina, les mandamos a todos ustedes un abrazo muy grande, un abrazo virtual, por supuesto, en, Sí, en épocas de pandemia. Y bueno, nada, estamos muy orgullosos de que este año, bueno, producto de la virtualidad, nuestro Festival de Aves Migratorias de la Albúfera de Mar Chiquita haya contado con personalidades tan destacadas. Y bueno, muchísimas gracias, Jennifer, por estar acá. Muchísimas gracias. gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos prontito y te vamos a pasar por privado el link para que puedas compartirlo. Ay, perfecto, está bien, Fantástico. gracias. Un Hasta beso luego. muy grande. Gracias por Igual. todo.